El sistema educativo dominicano tiene algunos protagonistas y para nosotros Juan Tomás Tavares es uno de los protagonistas importantes, silenciosos del sistema educativo dominicano. Obviamente con esta nueva telepresencialidad o virtualidad, el cambio es radical en la educación dominicana. Yo creo que una de las personas que por tradición familiar más ha pensado en el tema de la educación y ha escrito, porque él colabora los lunes en Acento con un artículo siempre muy bien elaborado y muy bien concebido, es Juan Tomás Tavares. Él fue presidente de Educa, es empresario importante, con una larga tradición que viene de su padre, don Gustavo Tavares, que creó instituciones importantes del sistema educativo, y además Juan Tomás fue presidente de la Sociedad de Bibliófilos de la República Dominicana. Sus últimos artículos versan sobre el tema educación y presencialidad y ha analizado muchos casos en todo el mundo sobre la presencia o no, cierre o no. Hay un artículo muy valioso que Juan Tomás escribió sobre que lo que debemos hacer es abrir las escuelas, no cerrarlas. Muchas gracias, Juan Tomás, me da mucha alegría tenerte por aquí con nosotros. Creo que tu punto de vista es muy importante y valioso. Cuéntame, ¿cuál es tu versión de lo que está pasando en estas primeras 2 semanas de inicio de la telepresencialidad? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo has visto? Yo creo que es un cambio radical en lo que se venía haciendo, que ofrece muchas oportunidades para impactar permanentemente en la calidad de la educación dominicana. O sea, por ese lado, felicitamos a las autoridades por el esfuerzo que se está haciendo y a la población en general. Creo que todo el mundo está comprometido con aprovechar lo que se está desarrollando. Por otro lado, tenemos que estar claros que lo estamos haciendo por una crisis, sí, que es la pandemia. No es la educación a distancia una solución permanente, única, para mejorar la calidad de la educación. Sí puede ser un elemento muy importante, no solamente la educación a distancia en el sentido del hogar, sino todo lo que tiene que ver con los medios digitales y la inteligencia artificial, todo el entorno de la tecnología. De hecho, esa tecnología es el cambio más radical que hemos tenido desde el libro. Desde el nacimiento de la imprenta. Del nacimiento de la imprenta. Sí. Y nosotros, en cierto sentido, saltamos el uso del libro, porque sí, venimos usando libros en las escuelas recientemente. Sí. Hubo un largo periodo en la que el libro de texto, por ejemplo, estaba ausente de nuestras escuelas. Entonces, creo que tenemos que aprovechar las circunstancias, hacer lo mejor de eso, pero también tenemos que estar claros que muchos de los estudiantes más desaventajados son los que más han sufrido con el cierre de las escuelas. Recordar que si bien eventualmente todos van a tener los mismos dispositivos, no todos van a tener el mismo ambiente en el hogar para aprovechar las lecciones. ¿Tú crees que la telepresencialidad debe ser algo temporal por la crisis y retornar cuando pase ya el peligro hacia la escuela como la teníamos antes? No, yo creo que debemos retornar a las aulas, retornar a las escuelas desde ya, empezando por aquellas comunidades donde el peligro, el riesgo de contraer el COVID es muy bajo. Es menor. Como de hecho hay muchas en la República Dominicana. Las escuelas primarias rurales, por ejemplo, muchas de ellas están en lugares donde no ha habido ningún caso. Sí. Entonces, creo que esas son las que menos pueden aprovechar la educación a distancia, número uno, porque ahora mismo no tienen dispositivos inteligentes. Número dos, muchos no tienen señal de televisión adecuada, no tienen aparatos, ¿verdad?, para recibir las señales. Y
definitivamente la versión radial de lo que se está haciendo es la menos potente en cuanto a su capacidad de educar. Por muchísimas razones. Una de ellas es que se pensó más bien en la versión televisión, ¿verdad? Y radio, obviamente no existe la imagen visual y por lo tanto se pierde mucho. Por ejemplo, cuando venía de camino, estaban hablando de hacer un experimento para ver cómo el jabón previene de los gérmenes, ¿verdad? Bueno, pero en la forma que se está explicando, el que lo está viendo en la televisión, el niño puede quizás también ir y hacer algo similar, o si no, por lo menos ver lo que está pasando. Sí. Pero el que lo está escuchando en el radio, que lo está escuchando se imagina muchas otras cosas. Se imagina muchas otras cosas, Sí. o sea, entonces, sobre todo en tercer grado, estamos hablando de una lección de tercer grado. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso, y si vemos la experiencia en un país como Uruguay, que inició el proceso de retorno a las aulas en abril y recientemente en octubre completó ese proceso incorporando diferentes comunidades, diferentes niveles de educación, ¿verdad? Y haciéndolo voluntariamente en todos los primeros meses, ahora es que están volviendo a la educación híbrida, porque todavía usan obviamente la parte virtual. No estamos siguiendo nosotros el modelo uruguayo, porque tengo entendido que hay un apoyo de la UNESCO y hay un apoyo de las autoridades de Uruguay con el proceso educativo dominicano. Puede ser, pero creo que en cuanto al retorno a la presencialidad, no he visto por lo menos señales de que estemos recibiendo asesoría o de que de alguna forma estemos siguiendo ese modelo. Recientemente sí supe, porque lo leí en la prensa, de un acuerdo entre la ADP y el ministerio para en alguna de esas comunidades rurales que estamos hablando, los maestros recibir algunos estudiantes y presencialmente y ayudarlos con las lecciones, etcétera. Que no sé cuándo va a iniciar ese proceso realmente, pero es una buena señal de que algo se está gestando. Así es. Vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Juan Tomás Tavares, que es un empresario, pero que tiene una gran vocación por la educación, conoce muy bien los temas educativos y tiene puntos de vista muy claros sobre lo que debíamos hacer. En un momento retornamos. Juan Tomás, la escuela dominicana se supone que presencialmente tiene muchas ventajas, es decir, el contacto directo en primer lugar, la socialización en segundo lugar, no hay un canal intermedio que interrumpa, se puede ir la luz, esa comunicación. ¿Cuáles otros elementos son importantes en la formación de los estudiantes en esa escuela presencial? Que tú has reclamado que hay que volver a ella. Bueno, la escuela, obviamente así es que se conoce desde siempre, y una de las cosas muy importantes es el maestro es, en cierto sentido, un modelo para el estudiante. El estudiante, la autoridad. La autoridad. Sí. Y eso se ve de cuerpo entero, es un poco difícil modelar en una pantalla. El afecto que se desarrolla entre el maestro y el estudiante, todos recordamos a algún maestro que nos impactó en la vida. La emoción en la educación es sumamente importante, la emoción fija el conocimiento, el aprendizaje, las competencias. Entonces, todo eso en pantalla se pierde parte del calor humano, ¿verdad? Sí. que existe. Para el maestro también es bastante difícil trabajar en pantalla en la forma en que se deben aprovechar los dispositivos inteligentes, por lo menos. Eso conlleva una curva de aprendizaje que obviamente estamos forzando ante las circunstancias, pero que en Uruguay llevan años haciendo eso. Y la virtualidad
tiene sus ventajas también. Por ejemplo, en Uruguay se ha utilizado mucho en la enseñanza de los idiomas. ¿Por qué? Porque es muy difícil un maestro en una comunidad remota que tenga los conocimientos del inglés o del francés para ser un buen maestro, ¿verdad? Pero puede ayudar, ¿verdad? Pero también requiere de alguien que conozca el idioma bien y haya estudiado la enseñanza del idioma como segundo idioma. Entonces, el complemento es muy importante. Los dispositivos inteligentes, la virtualidad, son, yo creo que un elemento imprescindible de la nueva educación, pero son un complemento. El sistema híbrido es lo ideal. Digamos que ciertamente hay incertidumbre sobre la efectividad de este modelo nuevo que hemos encontrado porque hay una crisis, pero no podemos olvidar que está el sistema de educación superior y que las universidades siguen dando clases, que los maestros se están adaptando y que todas las universidades públicas y privadas están en su cuatrimestre o en su semestre impartiendo docencia. ¿Qué diferencia hay entre un sistema de educación superior con 500.000 estudiantes y un sistema de educación público y privado con 2.800.000 estudiantes a nivel inicial? Yo creo que son dos cosas. E intermedio. Número uno, creo que para los grados superiores incluso de la escuela media, ¿verdad?, de la educación media, ya se puede usar mucho más los medios virtuales. Y ya en la educación universitaria, en realidad, hay modelos ya desde hace unos años donde toda la universidad, todas las clases son virtuales y han tenido relativo éxito, vamos a decir. Incluso todas las grandes universidades tienen cursos que son en línea. De hecho, cuando los cursos son cátedras donde hay 400 estudiantes, pues hay poca diferencia, vamos a decir, entre la cátedra presencial y la cátedra virtual. Sí. Entonces, ese es un elemento. El segundo elemento es, obviamente, simplemente los números de personas, la logística. Por ejemplo, el tener 2 millones de dispositivos. Inicialmente todos van a funcionar bien, pero sabemos que aún funcionando bien, los asuntos del software y que si uno mismo tiene un aparato y en muchísimas ocasiones a veces no le funciona, se le tranca y no le funciona. Entonces, con esos números tan grandes, también se tiene que desarrollar dentro del sistema toda una red de apoyo a eso, que es bastante complicado. No es igual cuando... El funcionamiento del software, el ancho de banda, la conectividad, el cable, qué sé yo, me parece que son muchos elementos que están ahí como en signo de interrogación. Los problemas se convierten en exponenciales de repente. O sea, ya no son 5.000 estudiantes en INTEC, sino 2 millones de estudiantes en las escuelas públicas. Entonces, se complica bastante. Ayer yo conversaba con la profesora Dinora García y yo le decía, bueno, profesora, por ejemplo, un estudiante está en su casa, tiene su conectividad, todo muy bien, está efectivamente conectado, pero resulta que viene un aguacero y hay una lluvia, y resulta que la lluvia choca con el zinc de la casa porque la casa tiene techo de zinc. El sonido solo ya es un problema para la audición. Entonces, son complicaciones que nos da, bueno, el lugar en donde estamos, media isla en medio del Caribe. Todo eso sigue siendo un desafío, pero lo que dijo el presidente esta semana es que él no se iba a quedar de brazos cruzados, que él tenía que hacer que cada estudiante de República Dominicana tuviese un dispositivo y estuviese conectado y recibiese docencia, que lo mejor que había para el gobierno era dejar esto para enero, pero que esa no es en realidad la decisión más correcta. Eso dijo el presidente, sospecho que tú lo viste. ¿Qué otras cosas, Juan Tomás, podemos hacer? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer
Fausto, es definitivamente poner atención a aquellos estudiantes que menos pueden aprovechar la educación a distancia. Sabemos que existe un número, no tenemos el número exacto, eso es una de las cosas que hay que investigar, que está en una gran desventaja en esta situación. El ir a una escuela, por mala que fuera, dilapidada, o no sabemos cómo, ¿verdad? En realidad para muchos es mejor que las circunstancias que tienen en su casa. O sea, si los servicios sanitarios en la escuela no funcionan, tú puedes estar seguro que lo más probable en esa comunidad, los servicios sanitarios de por lo menos una proporción de los estudiantes tampoco funcionan. Generalmente la escuela está en mejores condiciones. ¿Por qué las escuelas son los refugios? Porque están en mejores condiciones. Entonces, de higiene, de condiciones, de amplitud, de espacio. Esos estudiantes no poder ir a ese espacio que es mejor que el que tienen en su casa, donde hay más paz, más tranquilidad, mejores condiciones sanitarias, es un golpe para ellos. Estamos haciendo todo lo posible, yo sé que la alimentación se le está haciendo llegar a la familia, ahora en la escuela el estudiante lo recibe directamente, allí en la familia a lo mejor se reparte con el tío, no se sabe exactamente qué pasa, ¿verdad? Entonces, la escuela es un garante de mejor acceso a los servicios que debe proveer la sociedad. Entonces, tenemos que hacer algo para compensar a esos estudiantes que no van a poder, que lo que están es con la radio, no tienen el dispositivo por ahora. Y cuando tengan el dispositivo se le va a trancar y a lo mejor van a durar 3 días hasta que se le resuelva el problemita, quizás muy sencillo, pero que no podían resolver en su hogar. Entonces, a esos estudiantes tenemos que darle algo adicional. Yo escribí precisamente la semana pasada sobre el programa nacional de tutorías, del Reino Unido, donde van a invertir 1.000 millones de libras esterlinas para proveer servicios de tutoría. Nosotros en la clase media, ¿verdad? Todos usamos la tutoría, ¿verdad? Con nuestros hijos, con los nietos, para ayudar en ciertas dificultades que se presentan. Entonces, ese puede ser. Dinora García, yo la escuché, habló algo de las ONGs, las comunidades. Pero eso debe, y crear redes en las comunidades. Pero eso debe, yo creo que el Estado, de una manera u otra, coordinarlo por lo menos, incentivarlo, coordinarlo, proveer ciertos recursos para poder llevar a cabo ese programa. Qué bueno. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Juan Tomás Tavares, empresario, sobre estas 2 semanas que llevamos de educación en la virtualidad. En un momento retornamos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata, por $9.99 mensuales. A cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. La Fundación deberá tomar en cuenta algunas de las lecciones aprendidas de este proceso. ¿Habrá algún equipo tomando nota, haciendo investigaciones de cuáles son las mayores dificultades, cuáles son las oportunidades que se presentan? ¿Cómo debían hacer eso, Juan Tomás? Yo entiendo que sí, el Ministerio tiene buenos recursos para poder ir afinando el proceso, y creo que es muy importante la parte de la evaluación. Leí algo, no a mucha profundidad,
de una propuesta del ministro en el sentido de esa evaluación de los resultados del proceso, a nivel regional incluso. Yo entiendo que el IDEICI es una institución con gran capacidad que debe participar en ese proceso. El mismo Educa, aunque yo no soy vocero de Educa, ni tengo, mantengo los vínculos, ¿verdad? Con la institución. Sí, vamos a hablar con Darwin Caraballo, que viene a hablar del tema. Qué bien, sé que también está ayudando y trabajando en esos temas. Y las universidades, yo entiendo que también tienen su propia experiencia con la virtualidad, que deben evaluar, pero también pueden ayudar mucho a evaluar lo que es la experiencia nacional. Bueno, tenemos una conversación, una entrevista con Leo Baleirón, que es precisamente uno de los responsables del área de investigación. Correcto. Sobre métodos y modelos distintos de educación y de aprovechamiento de didáctica y otros casos dentro del propio Ministerio de Educación. ¿Algún tipo de recomendación que se puede hacer desde ahora, Juan Tomás? Bueno, yo creo que la recomendación es que necesitamos ser muy humildes y reconocer que estamos haciendo camino al andar y tenemos que ir afinando lo que hacemos y siempre estar atentos a lo que pasa en el resto del mundo. Yo digo que por alguna razón los países mejor preparados para la virtualidad han sido los primeros en retornar a la presencialidad. A la presencialidad. Sin abandonar todo lo bueno que tiene la virtualidad, pero conscientes de que la escuela seguirá siendo la escuela en un lugar donde nos juntamos todos. Es como yo también digo, que será coincidencia que el país que tiene el servicio militar obligatorio más estricto del mundo, mejor articulado, sea Suiza, que también es una de las naciones más democráticas del mundo, donde casi todo se decide por referendo. ¿Es coincidencia? Sí. Bueno, es que juntar a la gente también de diferentes experiencias, diferentes hogares, en un lugar, es muy valioso para construir ciudadanía. Eso es muy difícil hacerlo en pantalla. Creo que el proceso nos está mostrando claramente caminos diferentes. Y por experiencia, República Dominicana tiene la oportunidad de ir a la virtualidad, pero retornar a la tradicional escuela de socialización y de intercambio, que además es una manera también de construir ciudadanía. Ahora, si involucramos a los padres y a las madres ahí, en ese proceso, con el hijo, con la hija, con los nietos, que tú sabes cómo están conformados los hogares dominicanos, tal vez en ese sentido también haya una socialización e incluso una alfabetización de adultos de manera distinta. El país ha hecho un proceso de alfabetización de cerca de 800.000 personas para eliminar el analfabetismo, con un programa que se aplicó en la pasada administración. Tal vez esa alfabetización pueda servir ahora para ser utilizada con continuidad y con incorporación, porque hay gente joven analfabeta también en República Dominicana. Y debe aprovecharse esa experiencia de alfabetización y los mismos alfabetizados, ¿verdad?, en apoyo a esa población que necesita, y como decía Dinora ayer, pueden articularse en las comunidades, grupos para apoyar el aprendizaje de esos niños que... Hemos hablado nada más que de las formas. Sobre los contenidos, ¿algún comentario, Juan Tomás? Bueno, los contenidos, de nuevo, yo creo que hicieron un proceso para a tener lo esencial, ¿verdad?, pero
fue algo muy rápido, ¿verdad? Entonces es algo que con el tiempo yo creo que se va depurando. Yo no he tenido tanto contacto con el contenido porque ha sido en momentos que he escuchado la radio, he visto la televisión, pero me parece que se ha hecho un gran esfuerzo en hacer algo que, como quiera que sea, de nuevo, esos contenidos casi siempre, cada maestro tiene que adaptarlos a su comunidad. Sí. A veces vemos un maestro con mucho entusiasmo y está hablando de un centro comercial con ascensores o una cosa, y yo pienso en el niño en Loma de Cabrera, en un campo de Loma de Cabrera, que piensa de eso, o sea, y cómo lo interpretas si nunca ha estado ni siquiera cerca de ese fenómeno. Sí. Entonces, obviamente, cuando el maestro, y eso es algo que se puede hacer en la educación virtual, porque en la educación virtual realmente cada maestro tiene esa interacción con el estudiante y puede aterrizarlo al nivel, ¿verdad?, de su comunidad. Pero eso obviamente son cosas que, como digo, incluso la parte radial realmente no ha sido ni siquiera adaptada, es exactamente lo mismo que... Aunque hay una experiencia, ha habido una larga experiencia en Radio Santa María, por ejemplo, con educación por radio, en América Latina, Radio Sutatensa, en Bolivia, en Colombia, hubo muchas experiencias. Pero muchas son de adultos. Pero son educación de adultos. Y generalmente inician muchas veces, es que la educación a distancia, por ejemplo, en nuestro país tuvimos la experiencia, existe la experiencia de CENAPEC. CENAPEC, que tuvo su primera escuela de educación a distancia. Tuvo su primera escuela de educación a distancia, pero siempre iniciaba, creo que en sexto grado, cuarto grado, o sea, ya la persona alfabetizada incluso. Sí. Es un poco difícil la alfabetización y la educación inicial, por ejemplo. Es una experiencia distinta, ciertamente. Bueno, Juan Tomás, muchas gracias. Te agradecemos que haya aceptado venir a esta conversación. Tú eres un empresario dedicado a tareas intelectuales y a tareas, a observar lo de la educación. Te agradecemos muchísimo eso. Es muy valioso lo que haces. Estamos muy, muy agradecidos, Juan Tomás, de ti por todo tu apoyo. Gracias a ti. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la compañía. Esta semana vamos a hablar con Leonardo Baleirón del Ministerio de Educación en la parte de investigación de metodologías de enseñanza, y vamos a hablar con Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de Educa. Muchas gracias por apoyarnos y por estar con nosotros. Juan Tomás, un placer.